Lalo, tu micrófono. Estaba hablando sin micrófono. Bienvenidos a la sesión del 14º Foro de Matemáticas del Sureste. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar al doctor Carlos Pompeyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Él nos va a hablar sobre una introducción a los matroides. Adelante, Carlos. Ok, un segundito, al parecer el profesor Carlos tiene problemas con su internet. Lo estamos arreglando. Denos un par de minutos para coordinar qué es lo que se va a hacer. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes. Ok. Bueno, estaba teniendo unos problemas de conexión. De hecho, se me cayó la red hace un rato. Entonces, creo que ya no escuché la introducción. Pero quiero agradecerle a los encargados de la sala porque me están apoyando. De hecho, ellos están transmitiendo mis diapositivas y yo estoy solo con el audio con datos. Entonces, gracias, ¿no? El día de hoy les quiero hablar de, bueno, dar una introducción a los matroides. Solo como contexto, yo soy geómetra algebraico, así que no soy experto en la parte de combinatoria. Sin embargo, en el estudio de algunas variedades algebraicas, pues surgieron pues estos objetos llamados, o sea, más bien vinieron a mi conocimiento estos objetos llamados matroides. Entonces, el día de hoy quiero platicarles un poquito de eso. Y hay muchas maneras equivalentes de definir matroides y tal vez la más accesible sea la de vectores e independencia lineal. Entonces déjenme empezar por esa parte. Bueno, el problema en sí lo podemos plantear de la siguiente manera. Vamos a suponer que tenemos una colección de vectores, un número finito, B1, B2 hasta Bm, en Rn. Y o sea, m no tiene por qué ser igual a n, ¿no? Podrían ser más vectores que la dimensión de Rn o podrían ser menos. Y la pregunta es, ¿cuáles son los conjuntos de dichos vectores que son linealmente independientes? ¿Y qué propiedades tienen dichos subconjuntos? Entonces, ¿será que podamos describirlos? Y eso es lo que quiero plantear en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Vamos a pensar en 5 vectores en R3. En específico en esos que tenemos ahí. 1 menos 1, 1, etc. Entonces, si ustedes los grafican, les queda esa figurita que se ve en pantalla. Y a simple vista, bueno, para empezar, sabemos que en R3, a lo más vamos a tener 3 vectores que son linealmente independientes. Y al menos por la figurita uno podría pensar que, oye, pues al menos tienes 3 de ellos que son linealmente independientes. Pero entonces uno empieza a verificar qué es lo que pasa con ellos. Como todos son distintos de cero, de entrada, cada uno de ellos son linealmente independientes, ¿no? O sea, si tomas un conjunto que tenga solamente uno de ellos, ese conjunto va a ser linealmente independiente. Y ¿pueden avanzar un poquito? Ok, entonces, por supuesto, por vacuidad, el vacío siempre lo consideramos linealmente independiente, porque pues no hay ninguna colección de vectores que contradiga la definición de independencia lineal. Como les decía hace un ratito, como todos son distintos de cero, pues cada conjunto que tiene solamente un vector es linealmente independiente. Cuando ustedes agarran 2 de esos vectores distintos, cualquier par de ellos, pues eso también va a ser linealmente independiente, pero aquí la sorpresa es que esos son los conjuntos linealmente independientes más grandes que tiene esta colección, ¿no? De hecho, si podemos pasar a la siguiente, ahí cambió un poco la perspectiva. De hecho, la primera fue con un poquito de trampa, como para que se vieran, digamos, como que sí iban a ser 3 LI. Pero en realidad todos viven sobre un plano. Entonces,
por supuesto, nada más íbamos a tener 2 linealmente independientes, a lo más, ¿no? ¿Podemos continuar? Gracias. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a fijarme en el conjunto de vectores, que va a ser E. Ahí tengo a los 5 vectores. Y a continuación en I, lo que estoy haciendo es describir todos los subconjuntos de E que son linealmente independientes. Pues, ya habíamos dicho, tenemos ahí al vacío, a los conjuntos que tienen nada más un vector de esos 5 y los que vamos agarrando por pares. Son todos esos de ahí. Podemos avanzar un poquito. Entonces, ¿qué es lo que cumplen? Para empezar, si se dan cuenta, el vacío está ahí. También, si agarran un elemento de I y luego toman un subconjunto de A, pues entonces B está en I. Dicho de otra manera, si tú tienes un conjunto linealmente independiente y agarras un subconjunto de él, sigue siendo linealmente independiente. Y la última, por favor. Ahora, si tomas 2 conjuntos linealmente independientes, sigo trabajando con los 5 vectores de hace un rato, ¿no? Y uno de ellos es más grande que el otro, pues entonces puedes encontrar un vector en el grande que no está en el chico, que cuando se lo agregas al chico, te produce un conjunto linealmente independiente. Tal vez esta de las 3, la más difícil de convencerse, es la última, pero vamos a verlo con un ejemplito. Por ejemplo, teníamos esto, entonces vamos a seleccionar 2 conjuntos de tal manera que uno sea más grande que el otro. Entonces, avanzamos un poquito, por favor. Entonces, imagínense que agarran ahí B2 y B1, B3. Entonces, lo que estamos diciendo es, mira, B1, B3, el conjunto que tiene esos 2 vectores, pues es más grande que el otro. Y lo que te dicen es que puedes encontrar uno en el grande, que cuando se le agregas al que tiene nada más uno, se vuelve linealmente independiente. Entonces, pueden avanzar un poquitín. Entonces, pues justamente es, sí, porque mira, si, de hecho, en este caso, cualquiera de los dos, ya sea que agarres B1 o B3, cuando se lo agregas a B2, pues obtienes un conjunto que es linealmente independiente y pueden checarlo, B2, B3 está en la lista de allá arriba, ¿no? Iba a decir una palabra más ahí. ¿Qué podría salir mal? Ustedes podrían decir, ah, claro, ahí fue fácil porque B1 y B3 no tenían nada que ver con B2, pero ¿qué hubiera pasado si yo hubiera agarrado un conjunto que sí tuviera B2? Pues de hecho me agarro el otro que no es B2 porque es más grande, ¿no? Y se lo agrego a B2 y pues va a quedar en la lista de arriba, ¿no? Entonces, en cualquiera de los casos se cumple la tercera propiedad, ¿no? Entonces, ahora sí. Ahora voy a pasar, o sea, ese es como algo que uno puede notar con configuraciones de vectores linealmente independientes, ¿no? Ahora voy a cambiar como que completamente de dirección. Y voy a pasar a algo que en principio de cuentas uno puede pensar que no tiene absolutamente nada que ver con lo anterior. Y vamos a hablar un poquito de grafos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a ser un grafo? Un grafo va a ser un par de un conjunto B y un conjunto E, donde B va a ser un conjunto cuyos elementos se van a llamar vértices. Va a ser un conjunto, bueno, en este caso finito. Yo voy a estar trabajando con cosas finitas. Y es un conjunto de pares de vértices, cada uno de los cuales va a recibir el nombre de arista. Entonces, en principio de cuentas, es solo eso, ¿no? Son 2 pares de conjuntos. Podemos avanzar un poquito. Por ejemplo, si toman B como el conjunto que tiene a B, C, D, E, entonces definan E de la siguiente manera. Pues te dicen, tienen que ser pares de vértices. Entonces puedes tomar el conjunto que tiene a B, a C, a D, a E, C, D, ¿no? Entonces, el par de B con E te va a dar un grafo. Sin embargo, hay una manera geométrica de representar esto. Y siempre como que uno se siente mejor cuando ve figuritas, ¿no? Entonces, ustedes pueden pintar los vértices como las bolitas azules. Ahí tienen A, B, C, D, E. Y cada uno de las aristas, que en principio de cuentas son solamente conjuntos que tienen 2 elementos, lo vamos a pintar como una rayita. Por ejemplo, el conjunto AB, pues lo vamos a representar como la rayita que une el puntito azul A con el puntito azul B, ¿no? Y así nos seguimos con todas las demás. Entonces, eso nos da una mejor idea de qué es lo que estamos pensando como este grafo, ¿no? Vamos a avanzar. Ok. Ahora, en grafos pueden suceder lo siguiente. Podemos tener las nociones de caminos y ciclos. Entonces, ¿qué va a ser un camino? Pues va a ser una sucesión de vértices consecutivos, ¿sí?
Por ejemplo, el primero que aparece ahí arriba es un camino. Como que empiezas en A, luego te sigues a B, luego C, luego D, luego E, F. Y por supuesto vas pensando también en las aristas, ¿no? Ese es un caminito. Ahora, podríamos hacer también lo otro, lo siguiente, ¿no? Empiezas en B, luego te vas a C, D, E, pero luego regresas a B. Entonces, como que regresaste a donde estabas al principio. Entonces, eso va a recibir el nombre de ciclo, ¿no? Es un camino que empieza y termina en el mismo lugar. Ok, nada más para ver que estemos entendiendo bien todo. Vamos a pensar en este grafo. Tenemos 4 vértices, tenemos 5 aristas. La pregunta es, ¿cuántos ciclos tiene? ¿Alguien puede decirme cuántos ciclos tiene? No importa la orientación, ¿verdad? No, de hecho no estoy eligiendo orientación para nada en todo esto. 3. Sí, son 3, ¿no? Avanzamos un poquitito. Ahí está, 3, ¿no? ¿Y cuáles son? Pues son estas de aquí. Por ejemplo, uno sería AB, BD y AD. Y así podemos enlistar a los otros dos, pero como es muy engorroso, pues ya en lugar de escribir los conjuntos, nada más los voy a poner como A, B, B, D, A, D, ¿no? Y esas son las aristas que estamos considerando, que son como que el triángulo superior, el triángulo inferior y todo el cuadrado. Ok. También podemos hablar de conexidad para ciclos. Entonces, vamos a decir, perdón, para grafos. Vamos a decir que un grafo no vacío es conexo si cualesquiera dos de sus vértices están unidos por un camino en G. Bueno, ¿cómo se vería un grafo conexo? Pues sería algo como esto, ¿no? Si ven ahí, agárrense dos vértices cualquiera. Pueden agarrar ahí a A y a I, ¿no? Entonces, pueden agarrar un caminito que los une. Por ejemplo, te vas de A a B, de B a G y luego de G a I, ¿no? Y así pasa con todos los que están ahí. ¿Cómo sería uno que no es conexo? Pues, por ejemplo, rómpelo, ¿no? Ahí. Ahora, si quieres ir de A a I, pues ya no puedes ir. Ya ni hay ningún caminito que te lleve de A a I. ¿Estamos? Ok. También otra noción que surge en esta parte de grafos es la de árboles y bosques. Entonces, ya habíamos hablado de los ciclos, ¿no? Que eran los caminitos que empezaban y terminaban en el mismo vértice. Entonces, un grafo que no contiene ciclos se va a llamar bosque. Un bosque conexo, es decir, que como que nada más tienes una pieza, va a recibir el nombre de árbol. A ver, podemos avanzar un poquito. Ahí está. Eso sería un bosque, ¿no? Porque si se dan cuenta, ninguno de esos, o sea, este grafo como tal, no es conexo, pero no tiene ciclos, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿y cómo sería un árbol? Pues es cuando talas el bosque, puedes avanzar un poquito. Talas el bosque y te quedas con un arbolito nada más, ¿no? Ese es un árbol. Tiene que ser conexo, ¿no? No, está bien, está bien. Ahora, vamos a conseguir el siguiente grafo. Entonces, seguramente se están preguntando, ¿y eso qué tenía que ver con los vectores, no? Ok, vamos a ver el siguiente grafo. Entonces me voy a tomar como E al conjunto de todas sus aristas, ¿sí? Ahí tenemos AB, AC, BC y CD, ok. Ahora, lo que voy a tratar de hacer es tomarme todos los subconjuntos de E, o sea, van a ser como que conjuntos de aristas, pero voy a considerar solamente aquellas que me permitan formar bosques, ¿sí? Es decir, como que los grafos que determinen, como que no van a tener ciclos. Y entonces, pues puedo pensar en los arbolitos. Y entonces puedo empezar a pensar como en arbolitos, por ejemplo, primero de una rama. ¿Qué serían esos de ahí? Ya no les puse las letras, pero el primero es AB, luego tenemos a AC, luego tenemos a BC y luego a CD, ¿no? Entonces son como que todos los arbolitos que tienen una rama, ¿no? Ahora, si piensas en dos ramitas, pues obtienes todas estas figuritas, ¿no? De ahí tienes el primero es AB y AC, el segundo es AB con CD y así nos seguimos, ¿no? Y son como que todos los que tienen dos ramitas y no tienen ciclos. Ahora seguimos un poco y serían con tres ramitas, por así decirlo. Pero ¿qué pasa cuando quiero poner cuatro ramitas? Para empezar, yo tengo cuatro aristas, ¿no? En el momento en el que yo pido que tengas cuatro aristas, pues ya vas a tener un ciclo, que es precisamente el que está determinado por la arista AC, AB y BC. Entonces, esos son todos los, por así decirlo, subconjuntos de E.
cuyos grafos no te forman ciclos. Entonces, podemos avanzar un poquito. Entonces, a esto le voy a agregar el vacío y lo voy a meter en un conjunto, ¿sí? Y entonces, a esto le voy a llamar I. Vamos a avanzar un poquito. Ahí está ahí. Entonces, ¿qué propiedad tiene todo este conjunto de datos? Un poquito más, vamos a avanzar. Pues, para empezar, por definición, el vacío está en I. Ahora, si tú agarras un elemento de I y tomas un subconjunto de ese elemento, pues ese subconjunto vuelve a caer en I. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no? Vamos a pensar, no tan rápido. Ahí mismo. Piensen, por ejemplo, en los arbolitos que tienen 3 ramas y agárrense un subconjunto de ellos, ¿sí? Por ejemplo, piensen en el primero, que es el que tiene A, B, A, C, y creo que ese era, no me acuerdo si C, D, creo que sí, el último, ¿no? Entonces, cualquier subconjunto que ustedes tienen, o sea, si toman nada más una arista, pues va a caer como en el primer cuadro blanco. Si tiene 2, pues ustedes saben el ejercicio mental. Cualquiera que ustedes remuevan, lo que les quede está en el segundo cuadrito blanco, ¿sí? Y así pueden ir checándolo con todos. Y además, la tercera propiedad es que si ustedes agarran 2 que estén en I y uno es más grande que en otro, entonces puedes encontrar uno en el grande que al agregárselo al chico cae en I. Y ese es también el mismo ejercicio, ¿no? O sea, si agarran, por ejemplo, alguien del primer cuadrito de los arbolitos que nada más tienen uno y, y se pasan, por ejemplo, al de 2, pues pueden encontrar a alguien que cuando se lo agregas vuelves a caer en I, ¿sí? Sí, eso sí se logra apreciar, más o menos. Sí, Carlos. Ok, gracias. Entonces, a pesar de que eran como que objetos de naturaleza completamente diferente, o sea, las configuraciones de vectores, y aquí estamos hablando de subconjuntos de aristas en un grafo, pues tienen las mismas propiedades. Entonces, eso nos lleva a una noción, que es la siguiente. Ahora sí, que va a ser la de matroides, ¿no? Y justamente voy a copiar ese conjunto de propiedades que tenía hace un ratito. Entonces, ¿qué va a ser un matroide? Va a ser un par donde E va a ser un conjunto finito, e I va a ser un subconjunto de conjunto potencia de E. Y voy a pedir que se satisfagan las siguientes propiedades. Que el vacío esté en I, y luego que si alguien está en I y B está contenido en A, pues entonces B está en I, que es como esa condición de subconjuntos de conjuntos linealmente independientes son linealmente independientes. Y la tercera es como que el principio de intercambio le llaman a este, ¿no? O sea, si es como que agarras 2 conjuntos linealmente independientes, pero uno es más grande que el otro. Entonces, como que puedes agarrar uno del grande, se lo agregas al chico y el resultado sigue siendo linealmente independiente, ¿no? Entonces, eso va a ser un matroide. Ejemplos, pues empezar al revés, ¿no? Yo primero les di los ejemplos y matroides que provienen de configuraciones de vectores, como lo que teníamos al principio, esos reciben el nombre de matroides representables. Aquí lo estoy manteniendo todo a nivel elemental, como que dije, voy a agarrar vectores en Rn, pero en realidad uno podría agarrar un campo y agarrarse vectores en un campo. Y luego surge ahí la cuestión de qué es lo que pasa cuando agarras algo más general, ¿no? Pero si quieren, en un ratito hablo de eso un poco. Y también tenemos matroides que provienen de grafos. A eso se le llaman matroides gráficos, ¿no? Adelante. Bueno, como esto es una especie de generalización de lo que uno hace en álgebra lineal, pues uno puede hablar de rango y puede hablar de bases. Entonces, si tienes un matroide M, su rango, lo que vas a hacer es fijarte como que en todos los subconjuntos linealmente independientes, vamos a llamarla así por cuestiones psicológicas, ¿no? Para fijar ideas, como que te agarras todos los subconjuntos linealmente independientes y te agarras el más grande, y eso va a ser el rango del matroide, ¿no? Ahora, si te agarras un subconjunto de E, acuérdense, E eran como los vectores o como los vértices, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser el rango de ese subconjunto? Lo que tienes que hacer es agarrarte como que el matroide. eh, de hecho, ahí como que hubo algo que faltó. Perdón. El matroide asociado a X. ¿Qué es lo que hacemos con el matroide asociado a X? Pues para empezar,
te tomas como conjunto, por así decirlo, de vértices o de vectores a X, y luego te agarras a todos los elementos de Y que están metidos dentro de X, ¿sí? Y entonces van a ser subconjuntos de X que son como que linealmente independientes. Uno puede pensar de esa manera, y ese par es el matroide asociado a X, ¿no? Bueno, pues ya que tienes un matroide, pues te vas a la línea anterior, le calculas el rango, y eso va a ser el rango de X, ¿no? Ahora, si tomas un subconjunto de Y, o sea, un conjunto linealmente independiente, vamos a decirle, eso va a ser una base de un conjunto X metido en E. Si para empezar A está metido en X, y además el tamaño de A coincide con el rango de X, ¿sí? Como definimos en la línea anterior, ¿no? Ok, podemos avanzar un poquito. Ahora vamos a pensar en esto. Piensa en el matroide M asociado a... Aquí pongo la matriz, pero si se dan cuenta, las columnas de esta matriz son justamente los vectores que habíamos considerado al principio, ¿sí? 1 menos 1, 1, 11 menos 5, 4, etc. Este matroide tiene rango 2. Pues de hecho, ya habíamos visto que cada vez que... Bueno, cuando se fijan en como que el espacio generado por todos ellos, ese pues tenía dimensión 2, ¿sí? Entonces, en este caso, el rango del matroide coincide precisamente con el rango de esta matriz. Y cualquier submatroide de M va a tener rango 1 o 2, que fue lo que dijimos. Oye, cuando tienes, bueno, siempre y cuando no se vacíen. Cuando tienes subconjuntos de un conjunto linealmente independiente, pues si el más grande tiene tamaño 2, pues cualquier otro va a tener tamaño 1 o 2, ¿no? Es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, si N es el matroide asociado a ese grafo que desapareció, quién sabe qué pasó, pero entonces ese va a tener rango 3. Y eso tiene que ver otra vez con lo que vimos de los arbolitos. ¿Cuál fue el arbolito más, cuántas ramitas tenía el arbolito más grande que teníamos? Pues tenía como que 3 ramitas, ¿no? Y pues otra vez como que el rango del grande, pues te va a acotar todos los rangos de todos los subobjetos, ¿no? Pero es un poquito más que eso, ¿no? Porque yo estoy diciendo aquí los submatroides, pero en realidad uno podría tomar como que cualquier subconjunto, ¿no? Pero bueno, déjame ponerlo así, ¿no? ¿Podemos avanzar? Y vamos a decir que dos matroides son isomorfos. Si para empezar tienes una biyección entre E y F, que son como que los vértices, y esa biyección te preserva conjuntos independientes. Déjenme dejarlo en ese nivel, pero lo que estoy diciendo es, fíjense, cada vez que ustedes, a final de cuentas, como que los conjuntos independientes eran subconjuntos del conjunto de potencia de y de F. Entonces, como que la biyección te manda esos... em, bueno, más bien elementos del conjunto potencia a elementos. Si tomas un elemento del conjunto potencia de la biyección te induce un elemento en el conjunto potencia de F, ¿no? Entonces lo que estamos pidiendo es que ambos sean independientes, ¿no? Que uno es independiente sí, solo si el otro, ¿no? Y eso va a ser un isomorfismo. ¿Podemos avanzar? Entonces aquí la pregunta podría ser, oye, ¿es representado el matroide asociado al grafo este de aquí? ¿A qué me refiero? Que si puedo encontrar un matroide que venga de vectores linealmente independientes en un Rn, que cuando tú le calcules un matroide sea isomorfo al matroide que le asociamos hace un ratito a este grafo. Y bueno, podemos avanzar. Entonces, habíamos dicho, oye, pues de entrada, ¿cómo era ese matroide? Su conjunto subyacente tenía las aristas y luego los conjuntos linealmente independientes eran los que estaban ahí. Entonces, si quieres encontrar un matroide que sea de vectores que sea isomorfo, pues de entrada, podemos avanzar un poquito, pues tendrías que tener 4 vectores, uno por cada arista, y avanzamos. Y si traducimos ahora las relaciones que teníamos en los grafos de independencia a estos vectores B1, B2 y B3, lo que vemos es que los subconjuntos linealmente independientes del conjunto B1, B2, B3, B4 tendrían que ser esos de ahí. Avanzamos un poquito. Y después de estarle pensando un ratito, ¿sí se puede avanzar? Ahí está. Uno se puede convencer que las columnas de esta matriz pues satisfacen que, bueno, si le llama a la primera 100B1, a la segunda B2, a la tercera B3 y la última que es 001B4,
pues los subconjuntos linealmente independientes de esa colección de vectores, pues va a ser justamente el que tenemos ahí abajo, ¿no? Entonces, pero claro, podrían haber más matrices que tengan esa propiedad. De hecho, si agarran cualquier columna de esas y la multiplican por un escalar distinto de 0, pues van a obtener otra. Después de pensarlo un ratito, pues como que uno se da cuenta que en realidad lo único que necesitas es preservar los espacios generados por las columnas, ¿no? Entonces eso te dice, oye, lo que tendrías que hacer es, a lo mejor es aplicar operaciones elementales por renglón, por ejemplo, que sabemos que eso preserva los espacios, columnas. Y entonces cualesquiera dos matrices que sean equivalentes por operaciones elementales como que te van a definir el mismo matroide o isomorfo o matroides isomorfos. Y entonces aquí ya voy a divagar un poquito, ¿no? Si ustedes están familiarizados con un poco de geometría algebraica o geometría compleja, si ustedes empiezan a agarrar matrices y empiezan a tomar clases de equivalencias por operaciones de renglón, pues como que surge ahí un objeto geométrico que es lo que se conoce como la grassmanniana, ¿no? Entonces, hay una relación que te permite construir como que subvariedades de la grassmanniana o estratificaciones en variedades grassmanniana a partir de matroides, y eso es lo que a mí me motivó a estudiar esta parte, ¿no? Pero eso ya será para otro día, ¿no? Al menos como introducción, lo que les quería platicar es esta parte. Podemos avanzar un poquito. Y si ustedes quieren tener algunas referencias, pueden consultar estas, al menos para esta presentación manejé estas tres. Bueno, el primero es canónico, que es el de matroid de Coxeter, de Borovic. Luego, también aplicaciones, las pueden encontrar en el segundo, que son teoría en matroides, sus aplicaciones en teoría de redes eléctricas y estática, ¿no? Y por último, esta es una tesis de maestría de Van der Sluijs, aplicaciones de la geometría tórica a politopos convexos y matroides, que esa es como que la parte que a mí más me llamaba la atención para lo que quería hacer en mi trabajo, ¿no? Pero eso es todo. No sé si tienen alguna duda. Una pregunta. Sí. ¿Ya se ha hecho cosas considerando la orientación? ¿En qué sentido? ¿En sentido? ¿De segmentos dirigidos? em, no sabía decir, o sea, para empezar, No no me tiene queda claro. sentido para matroides. No, tiene sentido hablar de gráficos orientados, ¿no? Eso sí. Y también tiene sentido, de hecho, considerar gráficos ponderados. Los gráficos ponderados, o sea, cuando uno le pone pesos a las aristas, Ajá. se usan para resolver problemas, por ejemplo, de distribución. Pero Sí. ahí sí no estoy muy familiarizado con eso. Por ejemplo, te dicen, tienes una, por ejemplo, colección de empleos vacantes y tienes otra colección de empleados y quieres como que asignar los empleados a los trabajos de manera eficiente, ¿no? Entonces ahí se usan matroides. Ahora, la orientación tal cual no he visto Estoy desarrollo. pensando en aplicaciones, por ejemplo, no sé, cosas de logística, cosas de método de la ruta crítica, algo así, ¿no? Sí, Para... sí. Uh-huh. De hecho, hay un algoritmo que es muy famoso en esa parte, que es el greedy algorithm, que es como Ah, que el algoritmo avaricioso sería tal vez, pero como que le dicen, eh, codicioso. sí, sí, como codicioso, ¿no? Ok. Y ese se usa mucho para ese tipo de cuestiones de optimización y sí tiene que Ah, ver con matroides, ¿no? ok. Está bueno. Gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si tenga tiempo. No, sí, bueno, otra vez quiero agradecer a los encargados de sala por apoyarme, porque me quedé sin internet y ellos proyectaron mis diapositivas. Muchas gracias. Jair tiene una pregunta, ¿no? Ah, y ahí, Sí, perdón. repito, nada más sobre la pregunta de Matías. Se llaman matroides orientados, los que tratan de capturar la información de los grafos orientados, precisamente. Ah, ok, gracias. Y así lo puedes buscar, ¿no? Como Oriented Matroids. Perfecto. Muy amable, Jair, gracias. De nada. Perdón, ya voy a meter mi cuchara otra vez.
Y entonces ahí es donde entra el polinomio de Tute y ahí. Sí, hay una motivación del polinomio de Tut con los matroides, ¿no? Ok. Bueno, pero no es el polinomio de Tut tal cual, creo. No recuerdo bien, la verdad. Eh, creo que lo traducen, como que lo categorifican o algo así, pero no recuerdo muy bien. Son como evaluaciones de eso, ¿no? Exacto, sí. Ok, Pero, o sea, como que lo trasladan a los matroides, ¿no? ok. Gracias. Gracias a ti.